Espero que estén todos bien. Y quiero que me confirmen si se ve ahora cuando se abra la presentación. Sí, profe. Sí. Debe ser. Sí. Yo sí ¿Se lo ve veo. bien? Sí. Pero qué suerte. Entonces, vamos ahí. Ahí, bien. Bueno, hoy vamos a tener una clase de un tema central, pero no por eso difícil, y creo que les va a interesar, que es el tema de hechos y actos jurídicos. Entonces, como para poder introducirnos en la clase, les he traído una frase de Thomas Hobbes, porque vamos a hablar de lo que es la libertad, vamos a hablar de lo que es la voluntad. Entonces me pareció acertado traer esta famosa frase de este famoso filósofo. Son todos temas que les van a ser muy sensibles porque son todos temas que vemos en nuestra vida diaria. Lo primero que tenemos que entonces, porque van a ver ustedes que vamos a hacer una evolución, un camino desde lo que es el hecho y el hecho jurídico para poder terminar definiendo o entendiendo lo que es un acto jurídico. Un ejemplo de un acto jurídico, por ejemplo, es un contrato, como una compraventa. Pero un acto jurídico también puede ser un acto fundamental en la vida de una persona, como puede ser el matrimonio, ¿cierto? Entonces, nosotros para poder entender lo que es ese acto jurídico, tenemos que hacer todo un proceso. Y ese proceso comienza a través de la definición del hecho y lo que es el hecho jurídico. Al respecto, lo primero que ustedes tienen que saber es que el concepto de hecho jurídico varió en un modo bastante importante en el 2015, cuando comenzó a regir un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, porque tiene un concepto mucho más restringido, pero desde otro punto de vista mucho más claro, del antiguo concepto de lo que es el hecho jurídico. Por empezar, tenemos que saber qué es un hecho. Un hecho es un acontecimiento que tiene lugar en la realidad, ¿no es cierto? Ese acontecimiento, ese suceso que tiene lugar en la realidad, puede ser o no un hecho jurídico. ¿Cuándo es un hecho jurídico? Cuando genera consecuencias, modificar, transferir y extinguir derechos y obligaciones, ¿cierto? Perdón, ¿podría repetir eso último? Se le cortó un segundito ahí. Sí, cómo no. Se le cortó como unos segundos. Entonces, lo que les estaba diciendo es que lo que tenemos que tener claro es que ese hecho, que es un suceso, un acontecimiento que tiene lugar en la realidad, puede ser o no jurídico. Sí. Es jurídico cuando hace nacer, modificar, transferir, extinguir derechos y obligaciones. Y esa definición que yo les he dado es la definición que da el antiguo Código Civil, el veneciano. Actualmente la definición la da el artículo 200 de la Nación, y fíjense que es mucho más específico, categórico en algunos temas y mucho más amplios en otros. ¿Por qué? Porque nos dice que el hecho jurídico es un acontecimiento, hasta ahí estamos de acuerdo, igual que en el código anterior, pero dice, conforme el ordenamiento jurídico. Es decir, que el actual código ya define por sí el hecho jurídico, no admite otro hecho que no sea jurídico, o sea, no va a tratar, no se va a ocupar el Código Civil de un hecho que no sea jurídico, que no tenga esa consecuencia jurídica. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Que produce el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Y esta última parte es la gran novedad. ¿Por qué? Porque hace referencia a dos figuras. Las relaciones, por un lado, jurídicas, y las situaciones jurídicas, por otro. Una relación jurídica, ya lo hemos visto, es un nexo, es un vínculo que genera consecuencia jurídica. Por ejemplo, la que surge de un contrato, o el que surge del acto del matrimonio, como decíamos recién en los ejemplos. En cambio, la situación jurídica es cuando se genera esa situación jurídica
pero no porque haya un nexo, porque haya un vínculo, sino por el hecho de estar ubicado, parado, situado en un momento, en un lugar determinado. Por ejemplo, el ser heredero. Yo no genero el vínculo, yo no genero el nexo, pero al ser heredero me implica ser titular y generar un montón de derechos y obligaciones. Bien. No. Ese hecho jurídico, perdón, ese hecho jurídico se divide en dos grandes grupos: el hecho jurídico natural y el hecho jurídico humano. El hecho jurídico natural es cuando se produce sin intervención del hombre, sin ningún tipo de intervención del hombre. A ver, ¿qué diferencia hay entre un hecho natural y un hecho natural jurídico? Vayamos a un ejemplo para que les sea claro. Por ejemplo, bueno, porque estoy redundando, si ustedes tienen una finca cultivada que no está asegurada y cae un rayo o cae una tormenta de granizo y destruye ese cultivo, eso simplemente es un hecho natural. No interviene el hombre, pero tampoco es jurídico porque no tiene consecuencias jurídicas. Ahora bien, si ustedes esa misma finca la tienen asegurada contra el granizo y cae el granizo, eso es un hecho natural jurídico. ¿Por qué? Porque le genera el derecho de reclamar a la compañía de seguro la indemnización al caer ese granizo y la obligación de la compañía de seguro de pagar esa indemnización. ¿No es cierto? Pero en ninguno de los dos casos aparece el hombre. Y después tenemos el hecho humano, donde participa el hombre. Aquí también hay una diferencia entre el antiguo y el nuevo código, porque antiguamente cuando se hablaba de hecho humano, se decía que realmente no había como una participación de la naturaleza, por decirlo de alguna forma. Que sí sea, por ejemplo, a ver, vamos a ser más claros. En el hecho natural puede haber participación del hombre, pero sin que el hombre tenga la decisión, haya tenido la voluntad de participar. O sea, el hecho de nacer, el hecho de morirse, el hecho de enfermarse, indudablemente son hechos naturales porque no dependen de la voluntad o la decisión del hombre, son hechos de la naturaleza. Y esos hechos naturales pueden tener consecuencias jurídicas, o de hecho tienen consecuencias jurídicas. El nacer genera el nacimiento de derechos y obligaciones, el morirse también y el enfermarse también, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy es que hay hechos de la naturaleza donde puede participar el hombre, pero sin decisión o voluntariedad propia, sino simple hecho de la naturaleza porque el hombre es parte de la naturaleza. En cambio, en el hecho humano, propiamente dicho, es cuando el hombre actúa con su propia decisión. El hecho humano se denomina también acto, que es el concepto que nosotros necesitamos tener claro para poder llegar a definir el acto jurídico. El hecho humano, el hecho humano se puede clasificar a su vez en voluntario e involuntario. El hecho humano voluntario es el que se realiza actualmente se dicen 4, pero tradicionalmente 3 elementos: discernimiento, intención y libertad. Y actualmente se incluye esta última posibilidad, el hecho exterior, es la posibilidad de dar a conocer, de exteriorizar, de sacar del foro interno esa voluntariedad. ¿Qué es el discernimiento? Es la posibilidad de comprender el acto, la conducta que estoy asumiendo y sus consecuencias. Este es un tema que se vincula muchísimo con la capacidad, poder comprender lo que estoy haciendo. Ustedes saben que
una persona se le da plena capacidad civil de derecho y de ejercicio a partir de los 18 años, porque se entiende, se presume que a esa edad una persona ya tiene el pleno desarrollo intelectual y puede conocer todas las consecuencias de sus actos, lo que significan, y puede asumir la responsabilidad que implica llevar a la práctica esas conductas. Pero también sabemos que este discernimiento se ha tomado una edad promedio, que hay mucha gente que es mucho más madura y tiene pleno discernimiento con mucha anterioridad, y hay otra gente que puede tener 50 años y sigue siendo inmadura, que realmente no tiene la posibilidad de discernir y comprender muy bien todos los actos que desarrolla en su vida. De hecho, tanto es así que no todas las legislaciones son uniformes al momento de establecer cuándo una persona tiene la plena capacidad civil. Hay países muy civilizados, por ejemplo en Suiza, que recién se va a obtener a los 25 años, de otros países que deciden que se tiene esa plena capacidad a los 17 años, ¿no es cierto? Nosotros hemos ido variando la edad hasta hace una década, un poquito más atrás, era los 21 años, y ahora se redujo a los 18 años, entendiendo que la persona ha madurado lo suficiente para poder comprender todas las consecuencias de sus actos. Pero ojo, que el discernimiento no solo va a estar vinculado con la madurez intelectual de una persona, sino que esa persona tampoco tenga sus facultades mentales alteradas. Por ejemplo, una persona puede tener una enfermedad como mal de Alzheimer o Parkinson, que le haga perder su discernimiento, y quizás sea una persona brillante y lo ha perdido, o hay casos más extremos. Por ejemplo, una persona que padece el síndrome de Down tampoco va a tener discernimiento, y hay otras personas que también no tenían ninguna de estas limitaciones intelectuales, pero el exceso de consumo de alcohol o el exceso de consumo de drogas también limitaron sus facultades intelectuales y les hace perder su discernimiento, ¿cierto? Entonces, estas personas que no tienen discernimiento, cuando realizan un acto, ese acto se va a considerar que no es voluntario. ¿Y qué consecuencia práctica va a tener esto? Que no se van a tener que hacer responsables de sus actos, de las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, lo vamos a ver enseguida un poquito mejor, pero una persona, un menor impúber, un menor de 13 años, nosotros decimos que todavía no tiene miento, no tiene la madurez mental suficiente como para entender los actos de la vida civil. Y puede ser que sea una persona riquísima, tenga un edificio de departamentos. Él no podría por sí vender uno de los departamentos, porque pues hay que protegerlo, porque se considera que todavía no tiene madurez para entender lo que está haciendo del todo, ¿no es cierto? Entonces, si llegara a firmar un boleto de compra-venta, ese boleto sería nulo de manera absoluta, porque carecería de voluntad quien suscribió ese documento, porque carece de discernimiento. Lo mismo pasaría si es una persona que sufre síndrome de Down, ¿cierto? Va a tener sus capacidades limitadas. Entonces también puede ser una persona riquísima y tampoco va a poder realizar por sí ninguno de esos actos, porque no van a ser voluntarios por carecer de discernimiento. Y en el caso de las personas que se hayan enfermado, que sufren Alzheimer o alcoholismo o por drogadicción, un juez va a determinar cuáles son las facultades que puede ejercer por sí y cuáles facultades va a poder ejercer con el apoyo de otra persona, y generalmente con el sostén del Ministerio Pupilar, y esto se hace en aras a proteger a esa persona que no tiene su total discernimiento. Es lo que es un proceso de insanía, lo que se llama. Se limita a la persona, pero no por maldad, por hacerle daño, sino que hay que proteger a esa persona que no puede comprender todos los actos de la vida civil y se puede dañar a sí mismo. El otro elemento de la voluntad es la intención. La intención es la premeditación, es las ganas de hacerlo, ¿cierto? Y la libertad es la posibilidad de actuar sin ninguna presión externa,
ya sea física o psíquica. Es decir, si a ustedes, vamos a los cómics, si a un señor se lo están obligando a cazar a punta de escopeta, eso no va a ser un acto voluntario. ¿Por qué? Porque ese pobre hombre no tiene libertad, porque lo están presionando con un arma de fuego para que manifieste su voluntad. Entonces ese acto es nulo, de nulidad absoluta. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si a ustedes les obligan a firmar un contrato y dicen, si no firmas, yo publico la fotografía que está con fulanita. O si no firmas, yo sé la hora que salen tus hijos del colegio. ¿No es cierto? Esa extorsión, esa presión psicológica atenta contra la libertad. ¿No es cierto? Entonces, eso no va a ser un acto voluntario. Va a ser nulo porque esa persona careció de libertad al momento de suscribir esa documentación. ¿No es cierto? Entonces, Pregunta, sí, cómo no, ingeniero, Gabriel. el tema de la libertad también aplica en caso de que yo acepte algo, pero es como, ¿cómo decirlo? Puso, por ejemplo, la cuestión, el ejemplo del alquiler. Si la condición fuera de que la persona sabe que yo me estoy por quedar sin alquiler o que tengo una necesidad sentida eh, que tal vez supere, o sea, es como, no puedo Es, explicarme muy bien, pero Bien, eso no entraría tanto en el tema de la voluntad, se va a considerar un acto voluntario, pero va a aparecer otro vicio que vamos a ver enseguida, que se llama el vicio de la lesión. Antiguamente se llamaba el abuso de derecho. Cuando una persona, aprovechándose de una situación de necesidad, de ignorancia, de que está en un peldaño más bajo de otra, hace suscribir una documentación donde no hay una justa contraprestación de intereses, sino que hay una desigualdad muy, muy, muy grosera. En ese caso se puede anular ese contrato o nulo, según el caso, porque no hay un equilibrio entre las prestaciones. Pero ahí no habría falta de libertad, sino sería otro vicio y lo vamos a ver enseguida. perfecto, gracias. Y Pero de nada. disculpe mi palabra, la verdad que no sabía cómo explicarlo. No hay que Espero que se haya disculparse, está entendido. todo bien. No, si lo lindo es que preguntan, eso significa que les interesa, sí, no hay problema. Profe, Sí, eh, sí, uno podría tomar alguna acción, digamos, como en repercusión a uno de estos hechos, ¿no? De haber hecho, firmado un documento bajo extorsión o así, solamente cuando hay, digamos, un documento escrito por entre medio, o sea, los acuerdos de palabra no tienen como, no podía, no, eso me entiendo. no. Acuérdense que los contratos en general, la mayoría son no formales, no necesariamente tienen que ser escritos. Puede haber un contrato, puede haber un acto jurídico que sea nada más que de palabra, pero si se demuestra que estuvo viciada la voluntad, ese convenio también cae. Y tenés todos los medios de prueba para demostrarlo. Bien, bien. Eso se puede hacer. ¿No? Bien, entonces, íbamos diciendo que, se recuerdan, el hecho humano, perdón, voluntario, para ser tal, tenía que tener tres elementos: el discernimiento, la intención y la libertad. Comprenderlos, el acto que estoy ejecutando y sus consecuencias, hacerlo con premeditación, con ganas, con el desafío de hacerlo, y la libertad sin ningún tipo de presión externa, física o psíquica. Pero de nada nos servía tener todos estos elementos si no los exteriorizamos, si no los sacamos de nuestro foro interno, si no nos los damos a conocer. Eso, darlo a conocer, sacarlo afuera, es lo que se llama el hecho exterior, que ya vamos a verlo más profundamente enseguida, pero puede ser en forma escrita, puede ser en forma verbal, puede ser a través de un gesto. Por ejemplo, cuando están en un remate, ustedes haciendo un guiño, levantando una mano, están demostrando su voluntad, están aceptando una oferta o están haciendo una oferta. O simplemente se puede interpretar en una conducta. Esto se ve mucho en el derecho laboral, que es plenamente fáctico. Entonces, de una conducta puedo interpretar cuál es la voluntad de una persona. Bien. Se me trabaja. Y habíamos dicho que si falta uno de estos elementos es involuntario. Y también
Y aquí tenemos la definición de los involuntarios. Cuando hay falta de discernimiento, que es lo que les expliqué recién, porque la persona no tiene la madurez o porque está enfermo, o cuando está privado de la razón, esto me refiero a que una persona que por el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, no tenga su conocimiento. Ojo aquí, porque es un tema que va a salir y es raro que no lo hayan preguntado. ¿Qué pasa cuando hay un accidente y el conductor va alcoholizado? ¿No es cierto? ¿Eso se reputa que es un hecho voluntario o no? Y yo les voy a decir que sí es un hecho voluntario. Pero me van a decir, pero si ya está alcoholizado, no está, ha perdido la razón, está privado de su razón. ¿Por qué se va a responsabilizar ese accidente? ¿Por qué no? Porque no hay que tener en cuenta el momento que ya va conduciendo el vehículo alcoholizado o drogado, sino que retrotraerse al momento que se alcoholizó o al momento que se drogó. Esa es la teoría objetiva, ¿no es cierto? Entonces, si esa persona tomó voluntariamente alcohol, si esa persona tomó voluntariamente droga, ahí es responsable, ahí tenía el discernimiento, ahí y como consecuencia de ese acto va a responder de todos los actos que vienen detrás. Profe, en ese ¿Sí? caso, si se comprueba que, por ejemplo, la habían drogado a esa persona, no por su voluntad, Sí. sino que alguien más, todo lo que haga Lo después, forzaron a... sí, todo lo que haga después no Si, se le lo, considera. si logra demostrar que lo forzaron, que lo emborracharon, que lo drogaron, que han habido casos, es un eximente de responsabilidad y no va a tener que responder por las consecuencias de sus actos. Pero tiene que demostrar que fue contra su voluntad, que él está absolutamente ajeno a eso y que realizó todos los actos que estaban a su alcance para no drogarse o para no borracharse, ¿no? Bien, gracias. Profe, yo le quería hacer una consulta. No entiendo muy bien cómo se relaciona esto que estamos hablando con los conceptos de la culpa y el dolo, también que sé que Ahí vamos. se tratan en esos temas. Dame 2 segundos, Agustín. Ya llegamos con la culpa y el dolo, que son los actos ilícitos. Dame 2 segunditos. Bien. Estábamos entonces en el hecho involuntario, con el discernimiento, cuando está privado de la razón. Cuando una persona menor de 10 años, para los actos ilícitos, o sea, ilícito, vamos a ver, es el acto que va en contra de la ley, esa persona, si tiene menos de 10 años, no va a responder él. ¿A quién se responsabilizará directamente de un delito cometido por un menor de 10 años? Por ejemplo, romperle de un piedrazo la ventana al vecino, el padre, el tutor de ese menor, porque es el que tiene la custodia del menor. Pero al menor no lo podemos responsabilizar de ese acto ilícito, ¿no es cierto? Y por último, los actos lícitos de la persona menor de edad que no ha cumplido los 13 años. Es decir, lo que se denominan los menores impúberes. Es decir, que se consideran que realmente no tienen ese desarrollo mental necesario para poder comprender sus actos. Todos estos casos, el acto se considera involuntario. Es decir, que no se van a responder por las consecuencias de ese acto. Bien. El hecho humano voluntario se divide en lícito e ilícito. Y acá nos estamos acercando a lo que me pedía Agustín Pipi. El hecho humano voluntario lícito, como su nombre lo indica, es el que se realiza conforme a la ley. Y el hecho humano voluntario ilícito, ese se realiza contraviniendo la ley, es decir, cometiendo un delito. Pero aquí deben tener en cuenta otro elemento más, que un hecho ilícito no solo es el que viola, infringe la ley, en realidad nosotros tenemos en nuestro sistema legal una ley específica que determina cuáles son las conductas antijurídicas, que se denomina el Código Penal, y nos va a definir cada una de las conductas antijurídicas, que son los delitos. Entonces nos va a decir homicidio, que matar a otro tendrá prisión o reclusión de tantos años, robo, estupro, violación, estafa, y nos va a ir diciendo cuáles son todas las conductas antijurídicas, ¿no es cierto? Pero aparte de las conductas ya definidas, ya determinadas por la ley,
como tales, como antijurídicas, nosotros tenemos que saber que la perversidad del hombre es tan grande que el legislador no alcanza a prever todas las conductas antijurídicas. Entonces, un hecho ilícito no solo es aquel que viola la ley, sino muchas veces que causa daños a terceros, yendo en contra de la moral y las buenas costumbres, aunque no está definida como un delito o conducta antijurídica por la propia ley. Les doy un ejemplo histórico para amenizar un poco la clase y no se me aburra. Ustedes seguramente no se acuerdan del general Dorrego, Manuel Dorrego, que fue fusilado por Lavalle en la actual Plaza Lavalle, en Buenos Aires, es la plaza que queda enfrente al Teatro Colón, ¿no es cierto? Ese coronel Dorrego tenía un hermano que estaba casado con una mujer terriblemente rica, muy, muy rica, y terriblemente gorda, muy, muy gorda. Aquí que esta señora gordísima se murió y se necesitaron 8 hombres para transportar su paquetísimo cajón dentro del cementerio de la Recoleta y dejarlo en el mausoleo de los Dorrego, ¿cierto? La mujer tenía nada más que 3 hijas mujeres. Al poco tiempo que entierran a la mujer, les llega una esquela, una carta a las hijas, diciéndoles que han sustraído, robado, como quieran decirle, los restos mortales de esta señora y piden un rescate por el cuerpo de la señora. Yo les presento el caso y ustedes saben, sin que nadie se les explique, que eso está mal. Eso repulsa, o sea, genera una reacción adversa a cualquier persona, porque robar a un muerto, sabemos que está mal, nadie nos lo tiene que explicar. Y pedir un rescate a los hijos por los restos de sus padres es algo totalmente desagradable. Pero bien, ¿pero qué pasaba acá? No podíamos hablar de un delito como tal, porque podemos hablar de robo, estamos hablando de restos mortales. Podíamos hablar de secuestro, aquí no hay privación de libertad, estaba muerta, ¿no es cierto? ¿Qué figura delictual que había? Ninguna figura delictual, pero todos sabemos que estaba mal, ¿no es cierto? Y causó un daño, al principio ni siquiera un daño material, sino un daño moral, el precio de las lágrimas, porque las hijas de esa señora la pasaron muy mal pensando que habían robado el cuerpo de su madre y que ellas lo querían rescatar, ¿no es cierto? A lo que voy con esto, que el acto ilícito no solo es el que viola expresamente la norma legal, sino que también que causa daños a terceros, violando o contraviniendo la moral y las buenas costumbres. Les soluciono el caso para que se queden tranquilos, porque le encontraron a la señora. Si ustedes ubican el cementerio de la Recoleta, está toda con paredones y tiene una única puerta de ingreso. Y el portero dijo, por aquí no ha vuelto a salir el cajón y no puede pasar por el que dio la solución al mayordomo de la casa. Dice, y por los muros no se lo pueden haber pasado porque necesitamos una grúa. Se necesitaron 8 hombres para entrar al cajón de la señora, ¿no es cierto? Entonces buscaron en la misma Recoleta y estaba en el mausoleo de un pariente. Bien. ¡Upa! Perdón con mi torpeza. Bueno, me acabo para de pasar. Bien. Entonces, habíamos hecho una evolución que íbamos yendo del hecho humano, voluntario, lícito, a su vez lo podemos dividir en 2 grandes grupos. El simple acto lícito y el acto jurídico, que es el que vamos a ver a la miércoles. Pero falta dominio de la ciencia, derecho humano, voluntario, lícito y el lícito lo vamos a dividir en 2 grandes grupos, el simple acto lícito y el acto jurídico. Bien. Yo les voy a dar la vieja definición
porque estas definiciones están un poco más complicadas, para que ustedes puedan entender la diferencia entre estas dos figuras que son muy similares. El acto jurídico, yo siguiendo la evolución que hemos seguido hasta ahora, puedo decir que es el hecho, o sea, un suceso que tiene lugar en la realidad, humano, es decir, con la participación del hombre, voluntario, es decir, realizado con discernimiento, intención y libertad, lícito, es decir, porque se realiza conforme a la ley, que tiene por fin inmediato hacer nacer, modificar, transferir y extinguir derechos y obligaciones. ¿Cierto? En cambio, el simple acto lícito va a ser también un hecho, un acontecimiento que tiene lugar en la realidad, va a ser humano porque participa el hombre, va a ser voluntario porque está realizado con discernimiento, intención y libertad, va a ser lícito porque es conforme a la ley, pero simplemente hace nacer, modificar, transferir y extinguir derechos y obligaciones. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras? La finalidad. En el acto jurídico yo busco, yo percibo, yo quiero sí o sí generar esa consecuencia jurídica, generar la relación o la situación jurídica o el hacer nacer, modificar, transferir y extinguir derechos y obligaciones. Por ejemplo, en un contrato, es un hecho, es humano, voluntario, es lícito, donde quiero un determinado resultado. Yo quiero comprar un auto o quiero vender una casa. En cambio, el simple acto lícito tiene los mismos elementos, exactamente los mismos elementos. Pero ¿dónde está la diferencia? Es que yo no persigo, yo no busco, yo no quiero esa consecuencia jurídica, sino que esa consecuencia jurídica se produce simplemente por el peso de la ley, por imperio de la ley, porque la ley así lo determina. Cuando ustedes componen una partitura musical, escriben un libro, pintan un cuadro, lo hacen con la intención de demostrar su verdad, de demostrar su belleza, de demostrar su arte, pero no están pensando en la consecuencia jurídica. Sin embargo, se genera una consecuencia jurídica, porque se genera, por ejemplo, el derecho intelectual, el derecho a autor, que tendrán sobre cada una de esas obras que han generado, ¿cierto? Entonces, resumiendo, el hecho humano voluntario ilícito puede ser un simple acto lícito o un acto jurídico. En el acto jurídico yo persigo, yo busco, yo quiero la consecuencia jurídica. En el simple acto lícito yo no la busco, sino que se produce, se genera nada más que por imperio, por el peso de la ley, porque la ley así lo determina. El acto jurídico, ahí tienen la definición. Bien. Pero antes de irnos ahí, habíamos quedado pendientes con Agustín Pipi del dolo y de la culpa. Y nos quedamos con esta figura de San Martín, que siempre es bueno tenerla acá, si lo puedo volver a hacer. Y vamos a explicar los actos ilícitos, el dolo y la culpa. Los actos ilícitos, como bien nos subrayaba Agustín, pueden, es decir, aquellos que van en contra de la ley, pueden ser de dos tipos, los dolosos y los culposos. La culpa, también se denomina negligencia, simplemente consiste en no tomar los recaudos que mi conducta exige y yo genero un hecho ilícito, pero no porque quiera, porque pretende esa consecuencia antijurídica, sino simplemente porque fui torpe. La culpa también se dice turpitudem, es la torpeza, no tomar las previsiones que mi conducta exige. ¿No es cierto? Dentro de la culpa ustedes tienen tres formas: la negligencia, la imprudencia y la impericia. La negligencia es la figura genérica, es no tomar todos los recaudos que mi conducta exige. La imprudencia es la negligencia más la violación de la norma. Por ejemplo, pasar un semáforo en rojo. Cuando yo paso un semáforo en rojo, no solo
no estoy tomando los recaudos que mi conducta exige, sino que además estoy violando la ley de tránsito específicamente. Y la impericia, que es cuando no tengo conocimiento, el conocimiento necesario o adecuado para asumir una conducta, y lo mismo lo hago. Cuando ustedes tienen un accidente de tránsito, eso es un hecho ilícito culposo, porque ustedes no lo hacen porque tenían ganas de atropellar a una persona o ganas de llevarse por delante un poste. Es simplemente que no tomaron los recaudos que su conducta exigía, o iban a exceso de velocidad, o el auto no estaba en condiciones, o estaban distraídos, la situación que fuera, ¿no es cierto? En cambio, los hechos ilícitos dolosos, dolo, aquí está tomado como sinónimo de intención, es decir, cuando tengo las ganas de generar el daño. Entonces, cuando toman la nota del compañero porque les gusta, eso no por no haber sido negligente, eso es con intención. Cuando hay intencionalidad, es doloso. Y obviamente la responsabilidad, las consecuencias de esas conductas son diferentes según que haya sido con culpa o con dolo. Y hay una figura intermedia que se utiliza muchísimo, que está muy desarrollada ahora, que se denomina el dolo eventual, ¿cierto? Es una figura que se ubica entre la culpa o la negligencia y la torpeza y el dolo y la intención. ¿Y qué es el dolo eventual? Es cuando mi torpeza, mi negligencia ha sido tan grosera, tan absurda, tan, tan grande, que no puedo dejar de entrever ahí al final de mi conducta cierta intencionalidad. Si yo, ahora no porque hay pandemia, pero cuando vivíamos en un mundo normal, si ustedes un viernes a mediodía, entre las 12 y la 1:30 de la tarde, circulaban por la calle San Martín entre Colón y Gutiérrez a 120 kilómetros por hora, no solo estaban siendo negligentes y en el sentido imprudente, porque además estaban violando la norma, sino que era inevitable que se llevaran puesta una persona por el cúmulo de gente que hay, cierre de banco, fin de semana, la circulación, el movimiento que hay. Entonces yo no puedo dejar de vislumbrar ahí en el fondo una cierta intencionalidad. Eso es lo que se denomina el dolor eventual. ¿Quedó claro, Agustín? Profe, Pipi, ya lo habéis contado. Lucas, si te escucha. si por ejemplo, por el mal uso de, no sé, un ingeniero, un técnico sobre una caldera y la caldera explota, ¿se puede considerar algo así? Porque por más de que no sea con intención, es como muy imprudente o algo así. Y podría ser negligencia, o sea, si no tomó los recaudos, se puede considerar negligencia, pero puede llegar a ser hasta impericia, ¿no es cierto? Ahí la responsabilidad va a ser mucho menor. El ingeniero tendrá que demostrar únicamente que él arbitró, puso de sí todos sus conocimientos, tomó todas las precauciones que su conducta exigía para no generar daño. Si vos lo puedes demostrar, somos todos amigos. El problema es cuando se es torpe y no se toman las precauciones de la conducta que se exige, ¿no es cierto? Pero yo no diría que sería dolo eventual. ¿Sí? Ahí puede ser Bien. más culpa, ¿no? Bien. Bien. Profesor, Sí. ¿me podría repetir cuál era el acto culposo por impericia? Y, qué sé yo, subirte a una pala retroexcavadora y ponerte a construir, a derribar una casa. Si no conoces, posiblemente el manejo de ese instrumento posiblemente genere un daño, la pared no se caiga para donde tenga que caer y genere un daño. Y ahí no lo haces con intención, sino lo haces nada más que porque no sabes. Claro, Es lo contrario a ser perito, es lo contrario a ser diestro, lo contrario a estar claro. instruido en el manejo de algún instrumento. Eh, puede ser puede darse mejor en los que trabajan en un laboratorio, cuando hacen un mal manejo de alguna herramienta dentro del laboratorio, que son de tanta precisión, de tanta exactitud, etcétera, ¿no es cierto? Se da, por ejemplo,
utilizar mal alguna máquina de un laboratorio que dé mal el resultado de un análisis. Eso es impericia, pero no podemos nunca achacar que hay intencionalidad, ¿no? Por no tener conocimiento, nomás. Claro, perfecto. Gracias. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué pasa con el dolo, la culpa o la decisión de qué es lo que se debe considerar cuando estábamos hablando, por ejemplo, en el caso de accidentes viales o cuestiones así, del el uso o el abuso de alcohol o drogas o eso? Porque muchas veces he escuchado que se hace una condena, pero hay atenuantes o cuestiones así por el tema de ese tipo de situación. Claro, esas son cosas, porque todo acto jurídico, todo acto que se debe evaluar por la justicia, no se puede evaluar genéricamente. Hay que tener en cuenta todas las circunstancias, cómo se desarrolló la situación, ¿no es cierto? Porque muchas veces toda conducta puede tener atenuantes y puede tener agravantes. Puede tener atenuantes porque ustedes han escuchado muchísimas veces el estado de emoción violenta o el estado de la defensa propia, ¿cierto? Cuando uno es atacado y tiene que repeler ese ataque. Y también puede tener agravantes cuando se comete el delito es contra alguna persona muy próxima por rasgo de parentesco o de trabajo, etc. Entonces el análisis siempre tiene que ser integral y habrá que ver si esa persona, si se alcoholizó, dónde se alcoholizó, en qué circunstancias, cómo, cuánto tiempo había pasado, si venía del trabajo, si venía de una fiesta, todo se debe tener en cuenta para saber si la responsabilidad de una persona. No se puede agarrarlo, bajarlo del auto y así como si decir es responsable y hay dolo o hay culpa. Hay que analizar un poquito antes toda la situación, con quién venía, cómo, tipo de auto, la educación de la persona. En la educación también puede influir. No es lo mismo si el responsable de un accidente, una persona universitaria como ustedes, tiene mayor responsabilidad porque tiene mayor cultura y debería conocer mejor las consecuencias de sus actos que una persona que no tiene la suerte de tener la cultura que tienen ustedes. Bueno, gracias, profe. Pero de nada. Bien, vamos a ver si puedo avanzar y no me vuelvo otra vez para atrás. El acto jurídico, entonces, acá quería llegar. Vamos a hablar de esa manifestación de la voluntad, entonces obviamente lo tenemos que traer al general San Martín, que tiene que estar siempre presente en nuestras vidas y con su famosa frase hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Vamos para adelante. Vamos a la miércoles. Aquí estamos. Discúlpenme, soy muy torpe con esto. Me deben odiar, pero bueno. La idea no es marearlos, sino la idea sería que yo pudiera manejar esto. Para nada, profe, no hay ningún problema. Soy muy inútil. Acuérdense que yo soy de otro siglo, otro mundo. Bien, los actos jurídicos tienen tres tipos de requisitos o elementos. Los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Todo acto jurídico los va a tener. Los elementos esenciales, como su nombre le indica, son aquellos que tienen que estar sí o sí para que el contrato exista, para que pueda tener lugar en la realidad. Esos, los elementos naturales, son aquellos que nos van a servir para diferenciar, distinguir los contratos los actos jurídicos entre sí, y los accidentales, como su nombre le indica, son aquellos que pueden estar o no, pero si están, son obligatorios. Dentro de los elementos esenciales, tenemos el objeto, la capacidad, la causa y la manifestación de voluntad y la forma. El objeto. El objeto es lo que las partes buscan, persiguen, quieren a través de ese acto jurídico
que han celebrado, que han perfeccionado. El objeto de los actos jurídicos pueden ser tanto cosas como bienes. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de objeto del derecho, pero cosa es todo objeto material susceptible de tener un valor económico, y bienes son los objetos inmateriales susceptibles de tener valor económico. Cosas ya vamos a verlo con más detenimiento, porque pueden ser muebles e inmuebles, es decir, aquellas que se pueden trasladar o no se pueden trasladar, como una silla, una casa, un auto, etc. Y bienes, los derechos, por ejemplo, los derechos intelectuales, que son inmateriales, que son intangibles, es lo que se denomina bienes. El objeto, como siempre debe reunir sí o sí determinadas características que se deben respetar. El objeto tiene que ser determinado en primer lugar o determinable. Es decir, que siempre tiene que estar definido, delimitado, acotado. Yo a través de un acto jurídico no me puedo obligar a entregar una suma de dinero en forma genérica. Yo me tengo que obligar a entregar 100 pesos, 1 millón de pesos, 30 pesos, ¿cierto? O yo no me puedo obligar a entregar un auto en forma genérica. Yo me obligo a entregar un Fiat 500 modelo 2015 color azul, ¿no es cierto? O sea, el objeto del acto jurídico siempre acotado, siempre definido, determinado. Lo que pasa es que muchas veces yo no lo puedo precisar con tanta exactitud. Entonces se transforma en determinable. Y en este caso tengo que establecer pautas, parámetros que me permitan acotarlo, determinarlo. Por ejemplo, cuando yo no quiero perder el valor adquisitivo de una cuota y estoy pagando algo en veces, en cuotas, digo, se pagará el valor equivalente a tantos dólares o a tantos kilos de oro al momento de pago, ¿cierto? Estoy estableciendo un parámetro, una pauta que me permite establecer el mismo valor, el mismo poder adquisitivo al momento del pago. Después el objeto tiene que ser posible. La posibilidad tiene dos factibilidades: la posibilidad física y la posibilidad jurídica. La posibilidad física es que el objeto pueda tener lugar en la realidad. Yo no me puedo obligar a trasladar todo el agua al Océano Pacífico, yo no me puedo obligar a entregar la luna, yo no me puedo obligar a entregar el unicornio azul, blanco o marrón, ¿no es cierto? Porque no tiene posibilidad física, no es algo que se puede realizar, pueda tener lugar en la realidad. Pero hay otra cosa que es mucho más importante, que es la posibilidad jurídica. La posibilidad jurídica también se denomina el objeto prohibido, que son conductas que son perfectamente lícitas. Fíjense que la ilicitud lo ponemos como otro inciso separado, siendo algo perfectamente lícito. El derecho, la ley y el Estado no quieren que se realice. ¿Por qué? Porque buscan proteger otras grandes instituciones del derecho que tienen prioridad, como puede ser la familia. Entonces, entre padres e hijos no pueden contratar. Si contratan entre padres e hijos, ¿están cometiendo un delito? De ninguna forma, de ninguna manera. De hecho, ocurre todos los días. Es bastante común que un padre le transfiere un auto a un hijo, ¿no es cierto? Eso es un contrato. Pero, ¿por qué no se quiere que se realice ese contrato? Porque a través de esa actitud podrían afectar la legítima, o sea, podría llegar a afectarse siempre en potencial. Entonces, y como nosotros tenemos un sistema de herencia forzosa y nosotros no decidimos quién nos hereda, sino que la ley decide quiénes son nuestros herederos, nosotros con esa conducta quizás afectamos el derecho de otros de nuestros herederos, de otros de nuestros hijos, que si bien va a tener el derecho de colación, el derecho de reclamar su porcentaje, se lo podemos afectar. Entonces, esos actos jurídicos no quieren que se realicen porque ese objeto es imposible jurídicamente, es un objeto prohibido. No es ilícito, sino prohibido. Lo mismo podría pasar entre cónyuges.
que no pueden contratar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el régimen de la sociedad conyugal, esa sociedad que se conforma cuando se contrae matrimonio, y si permitimos que haya contratos entre ellos, se puede perfectamente echar por tierra todo ese régimen. O sea, los bienes dejarían de ser del 50% de cada uno de los cónyuges, siempre que no se hayan habido a título gratuito, herencia, legado o donación, ¿no? Bien. Después tiene que ser lícito, es decir, conforme a la ley. Dijimos que tenía que ser conforme a la moral y las buenas costumbres, que no causara daños a terceros. Y esto re importante, que no sea lesivo de los derechos ajenos y a la dignidad humana. Es decir, siempre se busca la protección. La capacidad, como siguiente elemento esencial, elegimos, aunque creo que quedó medio cortada esta cuando se me interrumpió mi internet, la capacidad es aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y hemos dicho que se adquiere la plena capacidad a partir de los 18 años, donde se tiene la capacidad de derechos, es decir, no solo la posibilidad de ser titular, de tener los derechos y obligaciones, sino que también se tiene la capacidad de ejercicio, es decir, la aptitud, la posibilidad de llevar a la práctica, de materializar, de ejercer por mí mismo los derechos y las obligaciones de los cuales soy titular. La capacidad en un acto jurídico es fundamental. Si, por ejemplo, una persona no tiene esa capacidad, es un menor de edad, una persona de 16 años, no podría celebrar un contrato, no podría celebrar una compraventa, por ejemplo. Por esto son elementos esenciales, porque tienen que estar sí o sí para que ese acto jurídico tenga consecuencias. La causa es lo que las partes buscan, lo que las partes persiguen a través de esa relación. La manifestación de la voluntad, esto ya parte, ya lo vimos recién, era esa exteriorización del fuero interno, dar a conocer cuál es mi voluntad, qué es lo que quiero ser. Y esa manifestación de voluntad puede ser oral, ¿no es cierto? Fácil, escrita, por ejemplo, cuando firmo un contrato, cuando suscribo un contrato, por signos inequívocos, ya hay el ejemplo, en un remate, cuando guiño el ajo, levanto un dedo o subo un cartelito, o por hechos materiales, por ejemplo, por si decido comprar una resma de papel y sin hablar, agarro la resma de papel, la retiro y dejo el valor de la resma. Ahí también se está manifestando mi voluntad y se está celebrando una compra-venta. ¿Cierto? Y la forma, históricamente, ahora se los voy a simplificar un poco para no poner absolutas, relativas. Los actos jurídicos pueden ser formales o no formales. Formales significa que se tienen que adecuar a determinados requisitos, requerimientos determinados por la ley. Y esos requisitos o requerimientos a su vez pueden ser formales solemnes o formales aprobación. Es decir, como principio de prueba por escrito. Los requisitos formales solemnes son aquellos que se tienen que cumplir sí o sí para que el contrato exista, para que el contrato pueda tener el acto jurídico, perdón, el acto jurídico pueda tener lugar en la realidad. Por ejemplo, las donaciones, que es un acto jurídico, un contrato, solamente se pueden realizar por escritura pública. Yo no lo puedo realizar por un instrumento privado, ¿no es cierto? Como sí lo podría hacer un boleto de compraventa. Boleto de compraventa yo no tengo que cumplir ningún requisito, no tengo que cumplir absolutamente ninguna formalidad. Puedo hacerlo oralmente, como hablamos al principio, puedo hacerlo por escrito, y si no lo hago por escrito, lo puedo hacer en papel rosado y con tinta verde y poner las cláusulas que yo quiera. No me tengo que ajustar a ninguna forma. En cambio, la donación sí, la tengo que desarrollar ante un escribano público que va a dar fe de esa liberalidad. Pero hay otras veces que se exigen ciertos requisitos, pero solamente como principio de prueba por escrito. No afectan la validez del acto jurídico. Por ejemplo, la cesión de derechos también se realiza por instrumento público.
Pero si yo realizo una cesión de derecho por instrumento privado, va a ser válida y después lo que voy a tener que hacer simplemente es ratificarla. ¿Cómo puede ser cesión de derecho? Por ejemplo, si ustedes tienen derechos intelectuales, derecho de autor, y sea en la traducción o la edición de su obra. Eso en principio debería hacerse por escritura pública, pero si lo hacen por un instrumento privado, después simplemente lo van a tener que convalidar. O sea, resumiendo, la forma es cuando el acto jurídico se debe ajustar o no a ciertos requisitos determinados por ley. El principio genérico es la no formalidad. Son muy pocos los actos jurídicos formales. ¿Eh? La no formalidad. Los naturales, hasta recién estuvimos hablando de los requisitos esenciales, que tienen que estar sí o sí en el acto jurídico cuando la ley exige. Después dijimos que los actos jurídicos tienen requisitos naturales, que son los que me permiten diferenciar los diferentes actos jurídicos. Hemos dicho que un ejemplo de actos jurídicos son los contratos. Por ejemplo, ¿qué me va a poder permitir diferenciar un contrato de acción de obra o de servicios de un contrato de trabajo? Un requisito natural que se llama subordinación, la relación de dependencia que existe entre empleado y empleador. Esa relación de subordinación es propia del contrato de trabajo. No hay ninguna otra figura que tenga esas características y me va a permitir diferenciarlo. En el ámbito del derecho civil, por ejemplo, ¿cómo diferencio un contrato de compraventa de un contrato de permuta? El contrato de compraventa es donde transfiero el dominio de una cosa por dinero, por plata. En cambio, la permuta transfiero el dominio de una cosa por otra cosa. Y lo puedo diferenciar de la donación, donde transfiero el dominio de una cosa por nada. Entonces, esos elementos son los naturales que me permiten diferenciar los contratos entre sí. Y por último tenemos los accidentales, aquellos que pueden estar o no, y si están, son obligatorios. Son bastante comunes. ¿Cuáles son? Son tres. Son la condición, el plazo y el cargo. Vamos al primero. La condición consiste en supeditar los efectos de un acto jurídico a un hecho futuro, pero incierto. Es decir, que no sabemos si se va a producir o no se va a producir. Supeditar, relacionar, lo que le poner, condicionar los efectos, las consecuencias de ese acto futuro incierto. Vamos a un ejemplo típico. Hemos dicho, por ejemplo, acto jurídico, un contrato. Y entre ellos tenemos los contratos de seguros. En los contratos de seguros, ¿qué hace la compañía? Me asegura, me garantiza que en el caso que haya un siniestro, va a salir a pagar la indemnización o va a salir a pagar los daños generados por ese siniestro. El siniestro es un hecho futuro e incierto, porque se va a producir necesariamente en el futuro, pero incierto, porque se puede producir o no. Cuando se produce, puede ser diferente la magnitud. Puede ser la bolladura o un paragolpe, o puede ser una muerte, ¿no es cierto? Eso entonces, el contrato de seguro es un contrato condicionado. Ese tipo de condición se denomina condición suspensiva, porque los efectos, o sea, las obligaciones de una de las partes están suspendidas, están interrumpidas, están frenadas hasta que se produce ese hecho futuro incierto, como es que se provoca el siniestro. Pero hay otra condición, que es la resolutoria. Cuando vean resolver en derecho, tienen que saber que es cuando algo se termina, cuando algo tiene fin. Entonces, un ejemplo de condición resolutoria es el contrato de renta vitalicia. Renta vitalicia es cuando una persona se obliga frente a otra a pagarle una mensualidad o una anualidad hasta el momento que se muera. Renta vitalicia. ¿Qué es la muerte? Ese hecho futuro incierto, porque no sabemos cuándo se va a producir. Las obligaciones se van generando hasta el momento de que se genere, tenga lugar esa condición. El plazo
es supeditar los efectos de ese acto jurídico a un hecho futuro, pero cierto. Tan cierto como una fecha. El tiempo no lo podemos detener y se va a producir sí o sí esa fecha. Por ejemplo, cuando establecen un contrato de alquiler, y dentro del contrato de alquiler tienen dos ejemplos. Uno es la fecha donde finaliza el contrato. Entonces, está supeditado hasta que conveniente esa fecha ya deja de existir el contrato. Y otro podría ser la fecha donde se paga el alquiler. El alquiler será pagadero del 1 al 10 de cada mes. El 1 al 10 de cada mes necesariamente va a llegar y necesariamente una de las partes va a tener que cumplir su obligación y entregar el canon de alquiler. ¿Cierto? Eso es el plazo. Supeditar los efectos del acto jurídico a un hecho futuro, pero cierto, tan cierto como son las fechas. Y por último, el cargo. El cargo es una obligación accesoria que generalmente se establece en las liberalidades, es decir, en los contratos gratuitos, como puede ser una donación o como puede ser un comodato. Entonces, no hay ningún problema en que yo le done una fracción del terreno a la Municipalidad de Las Heras con el cargo de hacer una pista de salud. El cargo es esa obligación accesoria. Si la Municipalidad de Las Heras hace la pista de salud, somos todos amigos. Si no hace la pista de salud, que es la obligación accesoria que yo coloque en el acto jurídico, en las condiciones, ese contrato yo lo puedo anular, puede ser simple o puede ser resolutivo, puedo dejar sin efecto esa donación. Es decir, que la municipalidad me debería devolver en la fracción del terreno que yo le di porque no cumplió con la finalidad que se había impuesto. Pero solamente se da cuando son liberalidades. En el comodato. El comodato, no sé si se ubican, es también denominado préstamo de uso. Por ejemplo, cuando yo le presto una casa a un amigo, pero no se la alquilo, no le cobro el alquiler, sino simplemente se la doy en comodato. Pero le voy a poner un cargo. Por ejemplo, que se haga cargo, que pague el impuesto inmobiliario o que tenga la casa pintada de mostaza. Si no paga el impuesto inmobiliario o no me tiene la casa pintada de mostaza, yo dejo sin efecto ese acto jurídico y me tienen que devolver la casa de forma inmediata. Bien. Doctor, Sí, una consulta. la que quieras. ¿El usufructo está incluido en esto último? El usufructo es un derecho real. Es diferente la figura. Vamos a estudiar lo que es el usufructo. Nosotros acá estamos hablando de actos jurídicos y los contratos son actos jurídicos. En cambio, el usufructo es otra institución, otra finalidad, que es un derecho real, es decir, un derecho que se tiene directamente sobre una cosa, que te da la posibilidad de usar y gozar esa cosa de la cual no sos propietario, no sos dueño, y obtener una renta de esa cosa. Pero no es lo mismo que un contrato, o sea, no es lo mismo si es un contrato de alquiler, donde vos pagas una renta para habitar en un lugar, ¿cierto? Que cuando tenés un derecho real de usufructo, donde se te otorga por los medios pertinentes, generalmente inscritos en el registro de propiedad, el derecho de uso, goce y obtención de la renta de una cosa que no te pertenece, son finalidades diferentes. Ya la vamos a ver bien cuando hablemos de contratos y de derechos reales. Muchas gracias, doctor. Pero, bien. Uy, me preocupa, nos queda todavía vicios. Y la doctora Llano ya les dio a las 17. Bien. Nos queda pendiente entonces, porque vamos a tener que cortar, porque veo que la doctora Llano ya les ha puesto el enlace a las 17. La parte más divertida que teníamos que ver, que nos habíamos divertido un rato, que son los vicios, que va a estar bueno. Pero bueno, vamos a tener que dedicarnos a los vicios el lunes que viene, chicos, que va a ser interesante. Antes de dejarlo, ¿alguna pregunta
sobre los temas que hemos visto hasta ahora, lo que vimos hoy, quedó más o menos claro. Profe, quería Bastante preguntar claro todo. sobre donaciones. ¿Perdón, Agustín? Yo quería preguntar sobre donaciones. Que me pareció entender que dijo que tenía que haber un contrato escrito para hacer una donación. Las donaciones se tienen que hacer por escritura pública. Ujú. Claro, No es pero eso digamos, como por ejemplo, para que después yo pueda, no sé, presentar esa donación para hacer una deducción de impuestos. Pero si yo quiero donarle altruistamente a alguien y, no sé, depositar en una cuenta, eso no está mal para nada, ¿o sí? Bueno, claro, son diferentes contratos de los que estamos hablando. O sea, yo cuando me refería a donación, estoy refiriéndome de inmuebles, ¿no es cierto? Particularmente de inmuebles. Vos lo que estás diciendo es una donación de dinero, como si fuera un regalo. Pero Bien. Del mundo, me refiero a la donación de inmuebles, la transferencia de un inmueble, que no puede ser por un instrumento privado. A eso me refería. Bien, perfecto, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Y si nadie más le va a preguntar nada, quería comentarle algo sobre, bueno, por qué le había hecho la pregunta antes de la culpa y el dolo. Porque básicamente la duda que tenía yo era por qué, o sea, hablábamos de culpa y dolo cuando teníamos un acto que era voluntario, ilícito. Pero, digamos, ¿por qué en el caso de la culpa, donde como que en cierta forma no hay una intención, no se puede argumentar que ese acto no es voluntario? O sea, que es involuntario. Bueno, pero porque siempre va a ser voluntario, porque suponete un acto culposo, dijimos, era un accidente de tránsito. Y es voluntario en el momento que vos decidiste subirte al auto y conducir. Esa es la teoría del riesgo objetivo. Vos asumís tu responsabilidad cuando subiste al auto. Si después no tomaste los recaudos, las precauciones que la conducta que asumiste exigía, vas a tener que responder. No porque te tienen intención de generar daño, sino porque lo generaste porque fuiste negligente. Pero se te trae el momento que vos asumís la conducta. O sea, ese acto ilícito es voluntario y por eso respondés. Solamente no van a responder, como vimos recién, los menores de 10 años, en caso de que sean actos ilícitos, o una persona que tenga que carezca de discernimiento totalmente, como una persona con síndrome de Down. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. No tengo más preguntas. Y ustedes, chicos, nos vemos el lunes que